Hola, muy buen día. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes nuevamente en esta que es nuestra sesión número 4 de creación de objetos de aprendizaje. Y en esta sesión nos vamos a centrar en la evaluación de los objetos de aprendizaje. Hasta ahora hemos observado que los objetos de aprendizaje son elementos de uso cada vez más común en los nuevos entornos. Hemos visto que un objeto de aprendizaje se puede conceptuar de diferentes formas de acuerdo a los autores, y esto se debe a que son de reciente incorporación. Si bien es cierto que los entornos virtuales ya tienen mucho tiempo con nosotros, también lo es que la educación presencial seguía siendo la realidad más próxima para los estudios formales. Sin embargo, no debemos dejar escapar que los actuales entornos nos demandan adaptarnos a diversas formas de aprendizaje, sobre todo en formas híbridas y asincrónicas. Para la sesión que habremos de abordar el día de hoy, los objetos de aprendizaje se van a entender como una unidad de contenido con la intención de enseñar algo y que sea reutilizable en distintas plataformas. Observamos que este concepto es muy sencillo y se refiere únicamente a la propiedad de unidad de contenido, es decir, algo muy pequeño que está descontextualizado del resto, aunque puede integrarse con otros, y que tiene la intención de que se genere algún aprendizaje. Además, se debe caracterizar por servir más de una sola ocasión, no solo por el creador, sino para diversos usuarios. Y sobre todo, que puede emplearse en distintas plataformas, sobre todo porque estamos haciendo uso de la tecnología. Y sobre esto nosotros observamos que nos proponen que los objetos de aprendizaje tengan diferentes atributos. Primero, digamos que para que los objetos de aprendizaje puedan ser utilizados para la gestión del conocimiento, será necesario que sean una unidad con un objetivo de aprendizaje caracterizada por ser digital, independiente, con una o pocas ideas relacionadas y accesible a través de metadatos, con la finalidad de ser reutilizadas en diferentes contextos y plataformas. Observamos entonces que las unidades de aprendizaje están seriamente asociadas con la gestión del conocimiento. Y este concepto nos va a remitir, por supuesto, a aquellos elementos que van a favorecer que nosotros podamos aprender y que lo hagamos de diferentes formas. Esto nos implica entonces un conjunto de actividades y procesos que nos van a permitir intercambiar información con respecto a lo que ya se sabe, y que esta gestión del conocimiento se va a dar principalmente a través de los objetos de aprendizaje. Hemos observado también que el término conocimiento evoluciona y tenemos conocimientos que pueden ser sistemáticos o no, como el conocimiento intuitivo, por ejemplo, que es mucho menos sistemático que un conocimiento científico. También tendremos dentro de esta gama de los conocimientos y de su gestión que primero tenemos que generar y producir un conocimiento que por supuesto debe tener un atributo de validez. Después de eso vamos a buscar la forma de que este conocimiento pueda ser apropiado o aprendido a partir de cualquier realidad que nos permita capturarlo. Y una vez que logremos distinguirlo, entonces podemos compartirlo. Esta forma de compartir nos va a llevar a evaluar qué tanto fue útil. Si es que no fue la mejor elección, podemos mejorar. Si lo hicimos muy bien, entonces vamos a difundir. Y esto nos va a permitir aprender. Gestión del conocimiento entonces es un ciclo muy amplio que inicia por identificar qué es lo que nosotros sabemos y cómo podemos definirlo para compartirlo con otros. Y una vez que lo hacemos de manera exitosa, entonces los otros también habrán aprendido. La importancia de entender cómo los objetos de aprendizaje se asocian con la gestión del conocimiento es porque nos permiten sistematizar este proceso para que podamos compartir de manera cada vez más eficiente lo que se sabe. Luego entonces, un objeto de aprendizaje siempre va a estar asociado con un proceso de conocimiento específico.
Si no lo tiene, entonces no es un objeto de aprendizaje. Y entonces recuperamos cuáles son sus principales atributos. Primero, que es una unidad, está separado de todos los demás. Lo segundo es que sea digital. Lo tercero es que tenga independencia para que no se necesite de una persona que nos enseñe a operarlo o a poder utilizarlo. Y que además sea accesible. Creo que esa es una de las naturalezas más importantes de los objetos de aprendizaje. Si nosotros no tenemos un objeto con el que todos puedan interactuar, tendrá limitaciones para lograr la gestión del conocimiento. También es muy importante que tenga metadatos, es decir, que se describa cómo es el objeto de aprendizaje y finalmente que pueda utilizarse más de una vez. Notamos entonces que los objetos de aprendizaje tienen una clara relación con la gestión del conocimiento en entornos virtuales y nos permiten sistematizarlo. Y para ello entonces nosotros sabemos de rescatar dos cualidades muy importantes. La primera de ellas es la autonomía y la segunda es la reutilización. Si bien es cierto que nos resulta interesante ver que estos dos términos se contraponen un poco en su naturaleza, también lo es que es necesario que coexistan. Por una parte, el objeto de aprendizaje en sí mismo tiene un proceso que inicia y termina con él, pero que este atributo hace que pueda ser utilizado en diferentes contextos y de muchas formas. Hablemos entonces que los objetos de aprendizaje deben tener varias características. Entre ellas habremos de rescatar dos que son fundamentales para poderlos evaluar. Deben ser interoperables y pueden ser exportados. Cuando nosotros nos referimos a estos términos, estamos hablando de la forma en la que vamos a compartir un objeto de aprendizaje en diferentes entornos o realidades. Todos los objetos de aprendizaje que nosotros generemos deben estar diseñados para que puedan ser de utilidad para otras personas. De lo contrario, solamente van a ser una estrategia que nosotros adoptamos dentro de nuestro proceso de enseñanza, pero que no permitirá que otras personas aprendan a través de ellos. Y la otra cuestión es que será muy importante que tengamos ciertos criterios de calidad para que estos puedan, aún a pesar de ser una unidad, integrarse con otros de formas libres. Es decir, nosotros podemos coleccionar una serie de objetos de aprendizaje y relacionarlos entre sí de una forma diferente a lo que lo haría otra persona, siempre y cuando tengamos claro cuáles son esos atributos de nuestro objeto de aprendizaje. Y volviendo entonces con el punto básico de los objetos de aprendizaje, recuperamos la gestión del conocimiento. El autor nos ofrece en este caso varios elementos para poder llevar a cabo la gestión de conocimiento. Observemos este gráfico. Habla acerca de que los profesores tienen como primera tarea importar un objeto de aprendizaje, que los expertos van a tender a normalizarlo. También pueden evaluarlo. Y una vez que estos objetos de aprendizaje, que pueden estar no normalizados o sí, van a pasar por el filtro del modelo del conocimiento, serán evaluados a través de un instrumento y entonces en una siguiente fase serán normalizados y evaluados para que los profesores, independientemente de que los hayan creado, puedan seleccionar aquellos objetos de aprendizaje que tienen la calidad esperada y que nos van a permitir su uso en otros entornos, para que finalmente los alumnos lleven a cabo una realimentación que nos permita estructurar cursos o post-evaluar a través de la experiencia con los alumnos. Dentro de este mismo cuadro nosotros vemos dos subsistemas, uno que es importar, normalizar y evaluar objetos de aprendizaje y un segundo que es seleccionar, publicar y evaluar. ¿Qué es lo más importante que habremos de destacar de esta propuesta que nos ofrece el autor? Primero, que para la creación de los objetos de aprendizaje necesita ser un profesor o un experto en el área sobre la cual se quiere compartir.
y que esta persona es la que va a encargarse de crear un objeto de aprendizaje. Y una vez que lo hace, entonces este objeto puede estar o no evaluado por otros. Si lo que él hace es crearlo y compartirlo, entonces ya está empezando con esta primera fase. Genera un objeto de aprendizaje y lo deja a disposición. Entonces viene un segundo punto en el cual los expertos, de manera individual o colaborativa, como ya lo hemos visto antes, se dedica a normalizarlo a partir del modelo del conocimiento en el cual se inserta este objeto de aprendizaje. Es algo así como un símil cuando nosotros vemos una revista que está indexada o arbitrada. El autor hace el texto a través de las fuentes que consulta, que cita con propiedad, tiene una estructura específica, introducción, desarrollo, hallazgos y conclusiones, lo envía a una revista y previo a su publicación se califica si es un artículo que pueda ser difundido o no. Lo mismo ocurre con los objetos de aprendizaje. Independientemente del concepto que tengan, van a tener que ser evaluados por expertos para ver que no hay errores de contenido o que no hay procesos inapropiados y que la calidad es la esperada. Entonces, eso nos lleva a hacer una evaluación. Una vez que esa evaluación se concreta, los propios expertos ya pueden clasificar ese objeto de aprendizaje como validado. Y ese profesor que lo puso a disposición ahora contará con criterios para poder saber que ese objeto que fue creado puede ser reutilizado por otros. Toca el turno entonces nuevamente de la participación del profesor para que de toda la gama de objetos de aprendizaje seleccionen los que son de utilidad para el desarrollo de su práctica. Observamos entonces que el profesor puede crear o puede ser solamente un usuario. Y finalmente, una vez que se ejecutan estos objetos de aprendizaje dentro de cualquier acción, entonces los alumnos serán aquellos que nos digan qué tan claro resultó el uso para que podamos nosotros ver en dónde insertamos este objeto, si se puede estructurar algún curso, si se va a reutilizar o no, y cómo fue la experiencia con este objeto de aprendizaje. Eso nos va a permitir mantenerlo dentro de nuestros materiales o eliminarlo. Este proceso de evaluación de los objetos de aprendizaje, por supuesto que va a ser realizado por otras personas. Un mismo individuo difícilmente podrá saber si lo que está creando es válido para poder ser reportado. Estas clasificaciones que nosotros vimos están dadas en dos subsistemas: importar, normalizar y evaluar, que sería la fase de identificación de aquellos objetos que son viables de ser utilizados, y la segunda ya es cuando los vamos a utilizar. Profundizaremos entonces en nuestra primera fase. Con respecto a ella vamos a decir que nosotros vamos a buscar evaluar los objetos de aprendizaje a partir del nivel cognitivo para el cual están diseñados. Y tendremos principalmente dos elementos para poderlo realizar. El primero es el de menor complejidad y ocurre de acuerdo a la clasificación de Bloom con conocimiento, comprensión y aplicación. Y por otra parte, los de mayor complejidad, que son análisis, síntesis y evaluación. Estos niveles cognitivos que nos ofrece Bloom nos van a permitir identificar para qué se utiliza el objeto de aprendizaje. Es muy importante destacar que efectivamente existen nuevas taxonomías en la actualidad, sin embargo la mayoría de ellas está diseñada para el trabajo por competencias, y recordemos que los objetos de aprendizaje pueden ser utilizados sin la necesidad de un docente. Por eso seguiremos utilizando esta taxonomía y no otras mucho más recientes, en las cuales sí demanda de un acompañamiento del profesor para realizar los anclajes o andamiajes necesarios que permitan al alumno apropiarse del conocimiento. Emplearemos entonces nuestra taxonomía de Bloom y veremos que está compuesta por diferentes fases o momentos que ya nos dijeron aquí que pueden ser de menor complejidad, siendo los 3 primeros, o de mayor complejidad, que son los 3 últimos. En la siguiente tabla vamos a observar una taxonomía de Bloom. Vemos que en la primera categoría tiene conocer, en la segunda comprender y en la tercera aplicar.
que serían los de menor complejidad. Lo que nosotros tendremos que ver dentro de los metadatos y la descripción del objeto de aprendizaje es cuál es el verbo que más se asocia con la intención de este objeto. Y a partir de allí vamos a ubicarlo en una de estas categorías. Es muy importante recuperar para el uso de la taxonomía de Bloom que cada una de estas categorías tiene verbos definidos, pero también tiene algunos verbos que están repetidos. Encontramos, por ejemplo, identificar en conocer y también identificar en comprender. Esto implica que nosotros habremos de verificar cuál es la intención de haber utilizado este verbo. Habrá ocasiones en las cuales los objetos de aprendizaje no indican en sus metadatos cuál es el sentido de su uso. Por eso es importante que en la evaluación por pares se ubique con precisión para qué está hecho y que a partir de eso nosotros podamos identificar con mayor facilidad si ese objeto de aprendizaje es lo que precisamos para nuestra propia práctica. Si no tiene dentro de los metadatos o dentro de la evaluación para qué se utiliza, será fundamental que como profesores, antes de insertarlo en una planeación, nosotros reflexionemos sobre cómo es la intencionalidad de ese objeto de aprendizaje para poderlo ubicar. Esta clasificación de este mismo subsistema se complementa según su contenido. Y aquí nosotros tendremos 3 elementos. Primero, si nos da datos y conceptos. Y segundo, si nos da procedimientos y procesos. Finalmente, existe una tercera clasificación que habla sobre reflexiones y actitudes. Cuando nosotros verificamos según su contenido, podemos encontrar, por ejemplo, el punto más básico que son datos y conceptos. Y lo segundo será ver qué es lo que se hace con esos datos y conceptos. Si se conocen, si favorece la comprensión, si se aplican datos y conceptos, si estos son analizados y por ende necesitaban ya ser conocidos y comprendidos, si se sintetizan porque se presentan datos y conceptos que forman una nueva estructura, o si se evalúan estos datos y conceptos. Lo mismo nos va a ocurrir con procedimientos y procesos. Podemos asociarlos con todas las categorías o niveles de la propia taxonomía de Bloom y las reflexiones y actitudes que serán las que menos frecuentes encontremos dentro de los objetos de aprendizaje. Y una vez que hemos dicho esto, vamos a analizar este cuadro producto del autor para poder ver si fuese un objeto de aprendizaje, ¿cómo podríamos clasificarlo? Veamos nuevamente esta tabla que nos está presentando. Como ustedes pueden ver, tiene como título Gestión del conocimiento. Sería este uno de los metadatos que tendrían que identificarlo. Pero tendríamos que agregar a Gestión del conocimiento en los metadatos cuál es la finalidad de este esquema. Veríamos que para poder comprender este documento, lo primero que tendríamos que hacer es saber qué es OA y qué son subsistemas. Del mismo modo, tener conocimientos previos sobre modelos de conocimientos, instrumentos, cursos y experiencias. En consecuencia, según su contenido, no está dado para datos y conceptos, porque no los muestra ni los describe, tampoco para reflexión y actitudes, porque no nos está diciendo cuáles podemos integrar, pero sí nos está dando un contenido asociado con procedimientos y procesos porque nos indica cómo se da la gestión del conocimiento a partir de los objetos de aprendizaje. Y finalmente, lo que nos está orientando es hacia cómo se aplica este proceso de gestión de conocimiento en los objetos de aprendizaje. ¿Por qué no elegimos conocer?
porque no está diciendo que el evaluador va a interactuar con el objeto de aprendizaje para aprender, ni tampoco que buscará comprenderlo. Analiza, sí, el objeto de aprendizaje. Sin embargo, aquí lo que nos está diciendo es cómo se aplica y no cuáles son los criterios para analizarlo, y tampoco nos dice aún cuáles son los criterios para sintetizar y evaluar este objeto de aprendizaje. Observamos entonces, para que este esquema se transforme en un objeto de aprendizaje, necesitaría que tal vez cada uno de estos nodos que nos presenta, si se le diera clic, nos explicara a qué se refiere con importar, con normalizar o con evaluar, y entonces nosotros ya podríamos saber cómo es el proceso para evaluar un objeto de aprendizaje. De primera intención, lo que nos está mostrando es un esquema que resume de manera precisa muchos elementos que nosotros sí conocemos, pero que no hemos logrado esquematizar. Habla acerca de un proceso y lo divide por ciertas categorías. Mucho de lo que nosotros vemos aquí se desarrolla en el texto del artículo, pero ese artículo no está hecho con la finalidad de ser un objeto de aprendizaje, sino un material de divulgación. Entonces, para transformar este cuadro en un objeto de aprendizaje, lo importante será que nosotros podamos ver qué informaciones podemos agregar para que al interactuar con este objeto de aprendizaje de mayor complejidad o de menor complejidad, nos permite comprender un proceso y un procedimiento. Entonces nos haría falta agregar primero los metadatos, el objetivo de este esquema y elementos mayores que nos permitan trabajar con él. Observamos entonces que hay muchos elementos que se pueden transformar en objetos de aprendizaje si nosotros agregamos elementos que nos permitan su conocimiento. Para poder evaluarlos, entonces, tendremos dos elementos muy importantes, dos modelos. El primero de ellos, que es el que es un poco más conocido y aceptado, va a implicar la calidad del contenido y la potencialidad de efectividad como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Y en un tercer punto abordará la facilidad de su uso. En otro modelo de evaluación más amplio, integrará la calidad del contenido nuevamente, la alineación de las metas de aprendizaje, la realimentación y adaptación, la motivación y el diseño de la presentación. Observamos que en el primer modelo tiene 3 elementos. El único elemento que comparten el modelo de 3 y el modelo de 5 es la calidad del contenido. En el primer modelo de 3 habla de la facilidad de uso, es decir, la accesibilidad, que tanto nosotros podemos emplearlo sin la necesidad de un apoyo. Y además que pueda ser este contenido de calidad y fácil de usar utilizado para enseñar y aprender. Esta enseñanza, aprendizaje, se desagrega en el otro modelo con alineación de las metas de aprendizaje y realimentación y adaptación. Agrega, sin embargo, un punto importante, que es la motivación. Observamos que el primer modelo está mucho más centrado en el uso potencial y el segundo en que éste efectivamente pueda conducirnos a mejorar los aprendizajes. Estos modelos que nosotros estamos viendo nuevamente no son universales y son propuestas que se están iniciando con respecto a estos objetos de aprendizaje. Como son relativamente nuevos, cada plataforma o cada repositorio de objetos de aprendizaje tiene sus propios criterios de evaluación, y esto nos va a permitir ubicar de qué manera nosotros podemos esperar de ese repositorio qué es lo que tiene dentro de sí. Observemos entonces que ahora tenemos una nueva imagen que nos explica cómo se puede normalizar el objeto de aprendizaje. Recuerdan que habíamos dicho que la normalización es la segunda fase y corresponde a los expertos. ¿Qué tendría que hacer entonces un experto? Tenemos un diagrama de flujo muy interesante que nos refiere lo siguiente. Primero, el profesor define el contexto y se basa en la normalización, pero también el profesor puede componer a partir de la unidad didáctica un objeto de aprendizaje que también
es viable de importar. Cuando se normaliza por el experto, se va a basar en 3 elementos. Primero, el tipo de contenido, segundo, el nivel y tercero, el objetivo. El tipo de contenido son los datos y conceptos, el procedimiento o la reflexión y actitud. Y el objetivo puede ser alta complejidad, análisis, síntesis y evaluación, y baja complejidad, conocimiento, comprensión y aplicación. Y en cuanto a los niveles están el básico, el medio y el avanzado. Si nosotros hiciéramos esta evaluación de los procesos de aprendizaje para poder hacer la normalización, entonces lo haríamos no en la función del profesor que lo crea, sino del evaluador que lo está calificando. Volvamos entonces a nuestro esquema que estamos analizando para poder comprender cómo se puede evaluar un objeto de aprendizaje. Primero entonces vamos a ver que el objetivo lo hemos ubicado como de alta complejidad en el análisis. En cuanto al tipo de contenido, identificamos que es de procedimiento. Y en cuanto al nivel, identificamos también que no puede ser básico porque no empieza definiendo qué es un objeto de aprendizaje ni cuáles son sus atributos. Tampoco nos está diciendo cómo este objeto de aprendizaje se puede insertar dentro de la educación. Lo que sí está haciendo es hacer una propuesta acerca de cómo evaluar los objetos de aprendizaje. Entonces diríamos que una vez que se haga la interacción en estos documentos, entonces tendríamos la normalización del objeto de aprendizaje y lo denominaríamos de procedimiento, de alta complejidad en análisis y de un nivel avanzado. Este proceso que nosotros acabamos de realizar es el resumen de lo que una persona estuvo sistematizando durante un largo tiempo, pero que nos va a permitir medir o ubicar los atributos de todos los objetos de aprendizaje de una manera muy sencilla. No quiere decir, sin embargo, que no tengamos que ser exigentes, porque lo que nos está diciendo es que además tendremos que verificar otras categorías. Dentro de estas categorías, la categoría funcional tiene que ver con la forma en la que este objeto de aprendizaje interactúa. Vamos a entonces identificar. El esquema que hemos estado analizando en la categoría funcional debiera tener 4 elementos muy importantes. Una interacción activa, expositiva, mixta o indefinida. En este caso, nosotros tenemos una interacción indefinida porque no tenemos una interacción activa con este cuadro. Es decir, solo nos muestra cómo se hace el proceso, pero no nos permite identificar mayores conocimientos, no nos da una retroalimentación. Si nosotros no lo comprendiéramos, posiblemente no podríamos aplicarlo. Tampoco nos explica cómo se hace, no nos expone de qué manera puede llevarse a cabo, quizás acompañándolo con un audio, un video o instrucciones. Tampoco es mixta porque estas instrucciones no se acompañan con nuestra participación y es indefinida. Recordemos que este esquema que estamos analizando en sí no es un objeto de aprendizaje, pero como hasta ahora hemos estado viendo sus atributos sin poner un ejemplo, esta es la posibilidad más clara que tenemos de ver cómo sería un objeto de aprendizaje. Finalmente tenemos otra categoría que tenemos que evaluar y es la categoría técnica estética. Aquí vamos a ver el diseño, el tamaño, la duración y la información. ¿Por qué el esquema que hemos estado comentando no puede ser un objeto de aprendizaje? Primero, sí cuenta con un diseño. Ese diseño es ese formato en el cual los divide en 2 subsistemas y dice quiénes participan en ellos. Sin embargo,
A pesar de que este esquema tiene un buen tamaño, observemos que no tiene elementos de duración porque no hay interacción, ni hay exposición, ni hay una relación profunda. También tiene limitaciones en la información porque solamente nos está mostrando la fase final, pero no nos da los antecedentes de cómo es que estos elementos son viables de integrarse para que nosotros podamos trabajar con este esquema como si fuera un objeto de aprendizaje. Finalmente, este mismo autor nos indica cuál sería el procedimiento que vamos a seguir una vez que hayamos hecho este proceso que menciona de evaluación de los objetos de aprendizaje y de qué manera podemos utilizarlos en nuestra práctica docente. Se titula Realimentación de objetos de aprendizaje de calidad en un sistema de gestión. Por supuesto que estamos hablando de la gestión del conocimiento. En un primer momento observamos en la figura azul que tiene un repositorio de objetos normalizados y evaluados nombrándolos OA1, 2, 3 y 4. Que estos objetos de aprendizaje que se encuentran únicamente contenidos en el repositorio, después se configuran de manera que sea útil conforme a los objetivos de aprendizaje o de enseñanza. Entonces nosotros tenemos que va a utilizar los objetos de aprendizaje de acuerdo a su propio interés. Veremos entonces que solamente está ocupando los objetos 4 y 5. Que esta misma configuración puede progresar para integrarse a través de un curso y que en este curso observamos que sí está empleando ya los objetos 1, 3 y 4. Además veremos que al final nosotros podemos tener más de un curso. Esto nos lleva a que podamos tener cursos de calidad y que se integre la evaluación de los alumnos para que se puedan estructurar unidades a través de estos objetos de aprendizaje. Desde el inicio de nuestras sesiones observamos que los objetos de aprendizaje deben ser reutilizables y que pueden integrarse con otros objetos para ir acrecentando el nivel de su uso. Esto no implica que todos los objetos de aprendizaje tengan que llegar a este proceso. Cada uno de ellos, en su propia composición natural, debe cumplir con ciertos criterios de calidad que se identifican a partir por una parte de los metadatos y por otra de la evaluación que los expertos hagan de este objeto. También vimos que los objetos de aprendizaje se pueden emplear de diferentes formas y que éstas necesariamente nos van a ayudar o nos van a permitir identificar cómo podemos integrarlo. Otro elemento fundamental para poder comprender la importancia de los objetos de aprendizaje será la manera en la cual nosotros podemos a lo mejor en nuestra propia secuencia didáctica utilizar solo uno de ellos a través de mecanismos como el aula inversa o que podamos llevarlos a la práctica dentro del aula. Diversificar nuestra actividad no nos obliga a que nosotros generemos cursos a distancia solamente sobre objetos de aprendizaje. Nosotros podemos utilizarlo solamente uno dentro o fuera de la escuela. También es posible que podamos analizar cómo estos objetos pueden permitirnos llevar a nuevos procedimientos y por supuesto podemos sumar un número tan amplio como decidamos. ¿Qué es lo fundamental de los objetos de aprendizaje entonces? Es su flexibilidad y adaptabilidad para que nosotros podamos enseñar mejor a partir de ellos. Los objetos de aprendizaje entonces no pueden ser un lastre en nuestro desempeño profesional, es decir, no pueden llevarnos a complicarnos más nuestra propia labor, sino a facilitarla. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar un objeto de aprendizaje? En algunos casos en los cuales el contenido que vamos a abordar pueda ser visto sin la necesidad de nuestra presencia y estemos favoreciendo que los alumnos adquieran conocimientos sobre contenidos, procesos o de componentes valorales que no tienen suficientemente afianzados y entonces podemos hacer procesos remediales. Observemos entonces ahora una comparativa entre el ejemplo que nos pone el autor que hemos estado abordando y otro ejemplo de un tema totalmente diferente. En el primer caso,
este cuadro sobre la gestión del conocimiento ubicamos, por ejemplo, que tiene un nivel mucho más amplio que el término objetos de aprendizaje. Para que lo empecemos a transformar como una base de un objeto de aprendizaje, primero vamos a observar este esquema. Tendremos que colocar el título más apropiado. Podría ser evaluación de objetos de aprendizaje. Dentro de los metadatos vamos a identificar, por ejemplo, objetos de aprendizaje, gestión de conocimiento, evaluadores y actores. Este término no aparece en ningún momento dentro del cuadro, pero sí observamos que profesores, expertos y alumnos son actores y también pueden ser cualquier otro elemento que ustedes quieran designar. Después, para transformar este esquema en un objeto de aprendizaje, tendremos que ver cómo podemos favorecer la interacción dentro de la categoría funcional para darle una categoría activa. Después habremos de ver si el diseño es adecuado, si podemos hacer algunas modificaciones en el tamaño o prever la duración necesaria para agregar el contenido o la explicación de cada una de las etapas. Finalmente, habremos de decir dentro de la normalización que este proceso para evaluación de objetos de aprendizaje tiene un contenido de procedimiento, una alta complejidad en cuanto al análisis y es de un nivel avanzado. Entonces, en donde dice normalizar y entre paréntesis modelo de conocimiento, nosotros tendríamos que dar clic y se tendría que desplegar un menú donde nos dijera a qué se refiere con normalizar y cuál es el modelo de conocimiento. También podría ser posible que al momento de dar clic en el cuadro rosa que dice subsistema, importar, normalizar y evaluar, se desagreguen las dos primeras fases, profesores y expertos, y nos lo indique como un proceso separado. Lo mismo ocurriría con el cuadro azul. También es posible que en lugar de ser una imagen estática, pueda ser una imagen dinámica en la cual observemos cómo estos elementos empiezan a caer o a interactuar entre sí. Una vez que transformemos este esquema en un objeto de aprendizaje, entonces podría pasar a la siguiente etapa, que es la evaluación. ¿Cuál sería la utilidad de este objeto de aprendizaje que nos permita evaluar? Necesariamente que cualquier persona que vaya a integrar los objetos de aprendizaje dentro de su práctica o que tenga intenciones de hacer un repositorio pueda observar los elementos que son necesarios para poder conocerlo. Veamos ahora un ejemplo de un objeto de aprendizaje que tiene que ver no con el procedimiento sino con el conocimiento, pero que también es un esquema muy incipiente y que solamente nos va a servir para ejemplificar cuáles pueden ser los objetos de aprendizaje. A estas alturas nos hemos dado cuenta ya de que para que un objeto de aprendizaje pueda catalogarse como tal, es necesario que nos permita la interacción con él y que sea más allá de una sola imagen. Por eso desde el principio habíamos hablado que difícilmente elementos como un cartel, por ejemplo, pueden denominarse objetos de aprendizaje. Veamos entonces ahora este esquema que nos indica cómo es un problema de investigación y con qué elementos interactúa. Nos están proponiendo que se divide en 3 etapas: espacial, contexto, temporal, tiempo y temática conceptual. Y que para comprender un problema de investigación, nosotros tenemos que verlo como el punto de partida del reto científico. Que todos los problemas de identificación tienen causas y consecuencias. Las causas son elementos preliminares a la identificación del problema y las consecuencias son elementos que problematizan y generan efectos desde el problema. También nos dice que un problema está integrado por variables, que pueden ser ejes temáticos y estructuran la investigación. Nos dice que todos los problemas de investigación también tienen hipótesis y sustento teórico, y que a partir de ello nosotros podemos denominarla
a través de un título. Este esquema que nosotros vemos resume lo que un texto nos puede decir, pero además nos permite ver cómo el autor de este esquema identifica las relaciones entre los conceptos y nos permite entender o tener un panorama de cómo se puede hacer un problema de investigación. Sin embargo, observamos que para poder entender este esquema se necesitan una serie de conceptos previos. Para que transformemos este esquema en un objeto de aprendizaje, nuevamente tendríamos que llevar a la interacción. Por ejemplo, que si nosotros decimos causas, elementos preliminares a la identificación del problema, al dar clic en donde dice causas, tengamos ejemplos de causas, o bien que este esquema sea el soporte para la generación de un video que nos puede llevar a configurar un problema de investigación. Por lo tanto, empezamos a observar que no todos los esquemas, aunque sean de autoría propia y nos muestren de manera resumida elementos que de otra forma estarían segregados, es suficiente para que sea un objeto de aprendizaje. Será necesario entonces que presentemos un esquema innovador que puede ser de conocimientos, de procedimientos o de reflexión, en el cual se integren varios contenidos en el nivel esperado y que permita la gestión del conocimiento. Para ello necesita tener una calidad adecuada, que puede ser desde la correcta escritura, la visibilidad de las letras, el empleo de los colores, la posibilidad de que pueda ser manipulado desde prácticamente cualquier dispositivo y que sea de fácil comprensión, que además nos permita reutilizarlo, y lo más importante es que todos los objetos de aprendizaje deben facilitar la gestión del conocimiento. Esto implica que si nosotros incorporamos un objeto de aprendizaje y nos demanda más tiempo, más recursos y más esfuerzo del que nos llevaría la educación sincrónica tradicional, entonces no es momento de utilizar ese objeto. Sin embargo, en la actualidad nosotros hemos visto esta diversidad que debiera permear en nuestros programas o en nuestras unidades, y entonces esto nos orienta a que habrá ocasiones en las que algún alumno muestre retrasos significativos con respecto a los otros o dificultades para la apropiación de procesos. En estos casos, lo que nosotros podemos hacer es diagnosticar en dónde el alumno necesita más acompañamiento, buscar un objeto de aprendizaje que se lo permita y pedirle que lo revise en momentos adicionales a los de nuestras clases. Vemos entonces en este momento que los objetos de aprendizaje efectivamente nos pueden llevar a diversificar nuestra actividad docente, favoreciendo el empleo de tiempos adicionales, pero que sean de manera individualizada. Si vemos que a partir de nuestros propios mecanismos de enseñanza aún hay dificultades de aprendizaje, podemos complementar con objetos de aprendizaje que sean diseñados específicamente para generar aprendizajes concretos. Esa es también otra alternativa. Entonces, observamos que ya encontramos tres utilidades muy puntuales para los objetos de aprendizaje. La primera es cuando uno de nuestros alumnos tiene diferencias notorias con el resto y nosotros no podemos detener el avance de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, y entonces le decimos a través de cuáles objetos él puede aprender para que se pueda integrar de manera efectiva. El segundo es cuando nuestras herramientas no nos permiten que la mayoría del grupo comprenda, y entonces podemos solicitarles que observen estos objetos de aprendizaje para poderlo compensar. Y la última es integrarlo en nuestra práctica, ya sea que nosotros dispongamos que ellos vean y analicen el objeto de aprendizaje antes de llegar a la sesión o que lo empleemos durante esta. Lo fundamental será evaluar que ese objeto de aprendizaje ya esté normalizado y evaluado, y lo segundo, que efectivamente nos permita potenciar todas las herramientas que nosotros tenemos para favorecer la gestión del conocimiento en nuestros alumnos. Espero que esta sesión que tenemos ahora y nos dice cómo evaluar un objeto de aprendizaje nos lleve nuevamente a ese interés de revisar los repositorios y que a través de ellos empecemos a buscar cómo podemos clasificar los objetos de aprendizaje.
No todos ellos están en los repositorios, algunos no lo están. Lo hemos hecho y quizás los hemos utilizado sobre todo en la educación híbrida, por ejemplo, cuando observábamos que había profesores que subían a YouTube videos concretos sobre un tema y entonces la denominación del video era el tema que iban a ver y llevaban a cabo una serie de acciones más que la propia exposición para poder transmitir ese conocimiento. Un video sí es un objeto de aprendizaje, pero no todos los videos lo son. ¿Por qué? Pues porque probablemente no tienen las condiciones de calidad. Los invitaría entonces, si todavía no alcanzamos a ubicar con precisión los repositorios, que veamos los canales educativos en YouTube y observemos cuáles de estos materiales que nosotros tenemos pueden ser objetos de aprendizaje. Es decir, que tengan las características de calidad, de funcionalidad, técnicas estéticas, que tengan metadatos y que estos metadatos nos permitan interactuar apropiadamente con este material. Es un gusto para mí encontrarnos ya a punto de concluir nuestras actividades académicas con respecto a la creación de los objetos de aprendizaje. Espero que estos dos ejemplos que hemos ofrecido el día de hoy les permitan identificar qué sí es y qué no es un objeto de aprendizaje, sobre todo porque en nuestra siguiente sesión ahora sí habremos de recuperar un amplio número de objetos de aprendizaje y los analizaremos para poder ubicarlos. Es fundamental que tengamos en cuenta también que si los objetos de aprendizaje necesitan la autorización del autor para ser utilizados, aquí tendríamos esa dificultad de la reusabilidad. Precisamente eso es una diferencia muy importante y muy amplia entre los objetos de aprendizaje y las obras intelectuales. Nosotros podemos tener un libro, una revista o incluso algunos materiales, pero necesitaríamos pagar para poder emplearlos. Ellos tampoco son objetos de aprendizaje porque tienen una autoría que nos va a demandar ciertas condiciones para su uso. Y los objetos de aprendizaje van a estar libres y disponibles para que cualquier persona que quiera visualizarlos o ejecutarlos pueda hacerlo sin ninguna restricción, siempre y cuando no transforme esta manera original en la que fueron presentados. Sin embargo, vemos que nosotros podemos crear objetos de aprendizaje a partir de la sistematización y también que no es necesario que nosotros generemos todos, sino que ocupemos los que ya están disponibles. En resumen, en nuestra primera sesión observamos qué es un objeto de aprendizaje. En la segunda vimos cuáles son los niveles y los atributos de los objetos de aprendizaje. En la tercera sesión vimos cómo nosotros podemos llevar a cabo pasos para su creación. En esta cuarta estamos viendo cómo se evalúan y en la quinta sesión habremos de ver de cuáles disponemos e identificar si nosotros podemos crear alguno de ellos. Estoy segura que a lo largo de su práctica ustedes han generado muchas formas innovadoras de enseñar y algunas de ellas están sistematizadas. Seguramente que todas ellas pueden ser de utilidad para que su aporte a la educación, a la docencia y a la gestión del conocimiento sea la creación de un objeto de aprendizaje que pueda permitir que todos los alumnos del nivel en el cual ustedes laboran aprendan de maneras mucho más eficientes. Les deseo un excelente día y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.